Hemos comenzado una serie de estudios, ¿cómo viviremos en este tiempo? La semana pasada vimos, qué tiempo estamos viviendo. Tiempos muy difíciles, complicados en todos los aspectos de la vida. No hay un ámbito de la vida que no estemos viendo situaciones muy difíciles. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de la situación de los niños, el abuso infantil, y que somos el segundo país con más abuso infantil en el mundo. Y esta semana ha sido, miren cómo es Dios, ¿no? A veces hace cosas que uno no entiende en el momento, pero se va explicando en el tiempo. Esta semana ha habido un día que es el día del abuso infantil, se celebra cada año un día. El día sábado estuve escuchando una enseñanza y donde un ministerio que trabaja en el Perú con los niños, nuevamente reiterando los datos y las cifras del abuso que se está cometiendo contra los menores. Y esto nos habla cuando Dios nos muestra una y otra vez una realidad. Es para que tomemos atención y sepamos como iglesia y como creyentes qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que vivir. Hoy día se escucha esto y ya se está volviendo, ¿qué diríamos? Algo común. Conversaba con nuestro hermano César en el segundo culto y le está llevando una enseñanza especial y decía que se está hablando de un tipo de matrimonio medio raro para nosotros. Se casa una parejita y deciden vivir un día al mes como les dé la gana. Imagínense qué tipo de matrimonio es ese. O sea, tú ese día haces lo que tú quieres, con quien quieres, donde quieres, etc. ¿Qué libertad le da al hombre o la mujer casado o casada en una situación así? ¿Cómo podemos nosotros levantar el estándar de los matrimonios y valorar nuestro matrimonio? Vivimos esos tiempos difíciles. Entonces, el propósito de estas enseñanzas es que nosotros podamos seguir este principio bíblico que encontramos en Jeremías 15, 19. El profeta Jeremías está profetizando a Israel. Le está diciendo lo que va a pasar, que van a ser desterrados, van a ir a vivir a una tierra extraña, que van a estar con un lenguaje extraño, con modos y formas culturales diferentes, con costumbres diferentes. Y Jeremías dice, ustedes van a ir a un lugar extraño. Y en Jeremías 15, 19, el principio lo encontramos para aquellos tiempos y también para nuestros tiempos. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan en ti. Dios le está diciendo al profeta que le diga al pueblo que van a estar en una tierra extraña, que van a estar en un lenguaje extraño, en costumbres extrañas. No permitas que lo que hacen o dicen te afecten y te cambien. Tú debes ser influencia en esas personas. ¿Cómo debemos actuar? Es un ejemplo clásico. Es en el trabajo. Estamos en el trabajo y en el trabajo todo el mundo cuenta chistes de todos los colores. No estamos hablando de no creyentes. Todos los cuentan cosas muchas veces que degradan o denigran a las personas. Y uno como cristiano, ¿qué hace? La fórmula fácil es que uno se va. Se retira del grupo y se aleja de ellos. Es una manera, pero no es la mejor manera. Porque si bien no estamos permitiendo que ellos influyan en nosotros, no estamos nosotros influyendo en ellos. ¿Y cuál es la clave, amado hermano? Pongamos un ejemplo. El día de ayer me invitaron a un almuerzo muy rico y me dieron lo que a mí me encanta, que es carne. Una de las cosas que me encanta es comer carne.
Ahora, amado hermano, imagínate tú que vas a un restaurante a servirte carne y te dan la carne sin sal. Y tú dices, señor mesero, por favor, está sin sal la comida, deme sal. Y el mosero va y te pone la sal. Entonces ahí está la sal que va a darle el punto a mi carne. Y comienzas a comer la carne, pero no le echas sal. ¿De qué sirve que la sal esté frente a ti si no la usas para darle sabor o su tono a la comida que estás comiendo? Tenemos que echar la sal. En este contexto en que uno se encuentra, que es común, en un grupo donde la conversación no es apropiada. Entonces, lo que muchos hacemos es retirarnos. Nos vamos y dicen, no, esto están contando cosas que no me gustan o chistes de inapropiados. Y uno se va. Y automáticamente nos califican. Automáticamente nos crean una barrera de tal manera que cuando nosotros quisiéramos decir algo, no nos van a aceptar por la barrera que hemos dejado en nuestra conducta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En un entorno que estamos con gente que no es creyente y que no tiene la costumbre, no está contando cosas que no son apropiadas, chistes estamos hablando específicamente. Entonces lo propio, disculpen, lo mejor que podríamos hacer es hacer nuestra colección de chistes sanos. Haces tu colección de chistes sanos y dices, a ver, yo quiero contar un chiste. Pero busca chistes bonitos, pues no vas a contar chistes que... Entonces, ¿qué estamos haciendo uno? Uno no se deja influenciar por ellos y uno trata de influenciar en ellos. El ser influencia en alguien no significa que esa persona o ese grupo va a cambiar, pero hemos marcado una línea. Hemos marcado la diferencia, no nos hemos dejado influenciar por ellos y por su forma de contar chistes, su forma habitual de conversar. Hemos tratado de influir en ellos. Entonces, es lo que el profeta nos dice. Y esto, amados hermanos, es una cosa pequeña. Veamos en cada área de nuestras vidas, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso, en función de esto, surge una pregunta fundamental. ¿Existe la verdad absoluta? Miren, amados hermanos, la verdad absoluta existe. Pero vivimos en un mundo donde cada quien tiene su verdad. Donde cada quien cree lo que cree y pues no le importa lo que otros crean. Hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando porque es importante que vayamos resaltando algunas verdades que la cultura presenta y que son absolutamente antibíblicas. El supuesto derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Y cuántos han escuchado cuando se defiende el aborto? Este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. No, y pareciera que es lógico, porque de hecho es el cuerpo de la mujer. Y como es cuerpo de la mujer, tiene derecho a hacer lo que quiera. Como uno tiene un televisor y puede hacer lo que quiera con el televisor, lo puede regalar, lo puede desarmar o lo puede cuidar. Pero, amado hermano, esa verdad que plantean es la excusa para matar una vida. Entonces encontramos que para este tipo de damas, esa es su verdad. Y esa verdad quiebra la verdad de Dios, que es el valor de la vida de un no nacido. Porque a la luz de la palabra de Dios, la vida no comienza cuando nace, la vida comienza cuando se da el engendramiento, la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese momento comienza la vida. La vida comienza en ese instante. Entonces, ¿existe la verdad absoluta? Claro que sí. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos, o disculpen, que tengamos el concepto de una verdad absoluta? Por una razón bien simple, y avancemos y veamos. Lo que se asuma como verdad y verdadero gobernará nuestra vida cotidiana. Nosotros vivimos en un mundo y en una cultura muy complicada, por cierto. Lo que uno acepte como verdad
determinará cómo nos comportamos. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Conversaba con un hermano que trabaja en la Contraloría del Perú, aquí, y le preguntaba, ¿por qué crees tú que altos funcionarios en los diferentes estamentos cometen tropelías, hacen negociados? ¿Por qué permiten la corrupción en esos niveles, sabiendo que van a ser descubiertos tarde que temprano? Sabiendo que si lo descubren pueden terminar en la cárcel, y si no terminan en la cárcel terminan con un descrédito increíble y la familia en descrédito porque son marcados. ¿Por qué crees tú que teniendo la evidencia de ser descubiertos, como lo que ha pasado, y es triste, amado hermano, decirlo, que por primera vez en la historia del Perú y en el mundo entero, que la fiscalía entre al Palacio de Gobierno? Nunca ha pasado en el Perú. ¿Qué ocurre? Y él me respondió, me dio una buena respuesta. Es que piensan que no los van a descubrir. O sea, la verdad que se establece en su mente determina su conducta. Voy a delinquir porque nadie me va a descubrir. Soy tan vivo, tan listo, tan sagaz que no me van a descubrir. No voy a dejar huellas, no me van a descubrir, pero tarde que temprano son descubiertos. Porque lo que uno asuma como verdadero determina nuestra conducta. ¿Está claro hasta allí, amados hermanos? Amén, digan. Si no, yo repito todo del comienzo. No tengo problemas. Entonces, tenemos este dilema en este tiempo. No la verdad. Ahora, veamos dónde está la fuente de la verdad. ¿Qué encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos que Dios, el Dios de verdad, señaló a Adán y a su mujer lo que es verdad y lo que es verdadero. En Génesis capítulo 3 encontramos esta historia. Génesis capítulo 2, Dios le dice al hombre: de todo árbol podrás comer menos de uno. Miren qué interesante que Dios le dio un solo mandamiento negativo y le dio libertad para disfrutar de todo el resto. Esa era la verdad de Dios. Y Dios le dijo, porque el día que comieras del fruto prohibido, ciertamente vas a morir. Esa es la verdad de Dios. Dios le dice, mira, esta es mi verdad. Esto es lo que yo declaro. Esto es lo que considero que es bueno para ti y lo que es malo para ti. El Dios de verdad revela al hombre lo que Dios desea. Ahora, el hombre y la mujer, por decisión divina, tenía la responsabilidad de vivir de acuerdo a la verdad que Dios dijo. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar, amados hermanos, es que Dios le dio al hombre y a la mujer la libertad de escoger. Dios pudo habernos hecho robots, o sea, de manera automática. Respondamos al mandamiento. Pero alguien que tuviera esa forma de que automáticamente respondiera a la obediencia, no sería obediencia por convicción, sino sencillamente como una reacción mecánica. Esto es como que sería un matrimonio donde uno de los dos ama porque no le queda otra. Ama porque, bueno, ¿qué me queda pues? Antes que se me vaya el tren, con esto no importa, o con esta. Un matrimonio así no sería un matrimonio. Porque uno ama por decisión voluntaria, por decisión libre. Y decide casarse no por la imposición, no por obligación, no por desesperación. Uno se casa porque quiere casarse. Es nuestra libertad. Entonces Dios le dio al hombre la libertad, por eso es responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que Dios le había dicho que era su verdad. En Génesis 3 comienza una historia interesante que todos creo que conocemos. La introducción de la imagen y de la persona de la serpiente o el diablo. Lo primero que vemos allí
es que el diablo sabía cuál era la verdad. O sea, el diablo no era ignorante de la verdad de Dios. El diablo sabía qué cosas Dios había dicho que debía hacer el hombre y lo que no debía hacer. Y la pregunta dice, con que Dios te ha dicho. O sea, Satanás conoce la verdad absoluta de Dios. Y él conoce, de hecho, que la obediencia a la verdad absoluta va a traer bendición y prosperidad a quienes lo hacen. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo lo que hace es rechazar la verdad de Dios. ¿Qué había dicho Dios? Adán, el día que tú comas vas a morir. Eso va a pasar. Es la verdad de Dios. Y Satanás establece su verdad. Y le dice a la mujer y al hombre que estaba a su lado, no morirán. Esa es su verdad, la verdad del diablo. Y ahí está la mujer, Adán y la mujer frente a una disyuntiva. La verdad de Dios, si comes mueres. Y la verdad de Satanás, no, si comes no morirás. Y en esa libertad, a la mujer y el hombre a su lado vieron el árbol y comieron del fruto del árbol. Miren, ¿qué apunta? ¿A qué apuntamos? Apuntamos a darnos cuenta que la verdad que tengamos en la mente o en el corazón determina qué hacemos. Usted no hace nada si es que no tiene una realidad en su pensamiento. ¿Por qué algunos de ustedes tienen un color preferido? El celeste, el amarillo, el rojo, cual fuera. O el crema, el mejor color del mundo. Amén, dijo alguien, ¿no? Claro, tiene que ser, pues. Ese amén con pena. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta ese color? ¿Qué argumentos lógicos das para que el rojo es tu color preferido, por ejemplo? No tienes. Sencillamente en algún momento pensaste el rojo me gusta. Y porque te gusta el color rojo se convirtió en una verdad en ti. Y eso, por eso usas rojo. O tratas de usar siempre el rojo, el color que te guste. Algunos no tienen gusto, se visten de cualquier color. Bueno, esa es otra historia. Ahora, avanzando en esto, el diablo siempre ofrece falsas consecuencias de aceptar lo que es su verdad. ¿Recuerden que le dijo? No morirás, sino que el día que tú comas serás como Dios. No como el Dios todopoderoso, sino como el Dios de este siglo que es Satanás. Conociendo el bien y el mal. Es decir, vas a tener libertad de hacer lo que tú quieras, no lo que Dios quiere. Vas a tener libertad para hacer lo que a ti te gusta, no lo que a Dios le gusta. Entonces, Satanás hasta el día de hoy hace lo mismo. Nos tienta a todos y nos hace creer de manera consciente o inconsciente que lo que hacemos no nos va a afectar, no nos va a dañar, no nos van a descubrir. ¿Cuántos recordamos de niños haber hecho una travesura pensando que no nos van a descubrir? Una travesura común de los varones, sobre todo, de los varones, es meter la mano a la cartera de la mamá o al monedero de la mamá. ¿Cuántos han hecho eso? A ver, levante su mano, vamos a liberarnos. Ya luego pide perdón a su mamá. Y metíamos la mano pensando de que no nos iban a descubrir. Pero la mamá tiene, y todas las mamás acá saben de qué estoy hablando, una contabilidad increíble. No, y te descubre. O pregunta, ¿quién agarró plata? Y todo el mundo tiembla. Y si es un hijo único, ya fuiste. Porque eso es lo que el adversario, usando un ejemplo básico, es lo que el adversario hace en nuestra mente. Nos hace creer que no nos va a dañar. Cuando conocemos a un muchacho que está
esclavizado de cualquier tipo de vicio, ya, droga, alcohol o lo que fuera. Y uno le conversa desde el orden lógico. Te estás matando, estás acabando con tu vida, estás haciendo sufrir a tu mamita. Cualquier día puedes morirte. ¿Qué respuestas escuchamos? ¿Alguien ha conversado así con una persona con ese problema? ¿Qué respuestas dan? No me va a pasar. No, el día que yo quiero lo dejo. Yo no consumo mucho, de vez en cuando. No me hace mal. O sea, está en su mente creyendo que lo que hace no tendrá consecuencias. Y eso podríamos seguir avanzando y mostrando ejemplo tras ejemplo. Pero el punto es que Satanás ofrece falsas consecuencias de aceptar su verdad, que en términos finales es su mentira. Pero Génesis 3:11 encontramos que la verdad de Dios sigue siendo la verdad absoluta. La verdad de Dios sigue. Dios se aparece en el huerto, confronta a Adán: ¿qué has hecho? Has comido de la fruta que yo te dije que no comieras. Entonces Dios no tranza con el quebrantamiento de su verdad. Dios no le dijo: ay, Adán, mira, fuiste engañado. Este muchacho. No, la verdad de Dios sigue siendo verdad. Uno pudiera presentar 1.000.000 de excusas a lo que hace, pero Dios sigue diciendo: no, fallaste, no. Porque la verdad de Dios siempre será la verdad absoluta. Se diga lo que se diga, se piense lo que se piense, Dios sigue siendo el mismo. Y qué bueno es esto, amado hermano, porque si Dios cambiara, uno no sabría a qué atenerse, uno no sabría cómo vivir sin tener la seguridad de una verdad permanente. Nosotros los seres humanos cambiamos. Hoy podemos, ya que estamos cerca de la Navidad, los padres a veces prometemos cosas a los hijos, ¿no? O las mamás también. Y de repente queremos mantener la promesa. Pero sin embargo, una circunstancia dada, una enfermedad, una crisis financiera, pérdida del trabajo, hace que cambiemos nuestra palabra y no podamos cumplir lo que dijimos. O en casos extremos, algunos prometen para salir del paso o para motivar a algo sin la intención de cumplir la palabra. Pero el punto es que uno puede cambiar lo que un momento fue verdadero, pero nuestro Dios nunca va a cambiar. Va a ser siempre el mismo. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es interesante este texto. Jesucristo es el mismo ayer. Si alguno conoce un poco de gramática española, está mal escrito gramaticalmente. Debería decir: Jesucristo ha sido el mismo, es el mismo y será el mismo. Gramaticalmente, respetando los tiempos. Pero dice: Jesucristo es. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa absolutamente nada. Él es el mismo. El tiempo no le afecta, la cultura no le afecta, la verdad siempre será verdad. Y eso es bueno, amados hermanos, para cada uno de nosotros. Avancemos y veamos al Dios de verdad. Dios es un Dios de verdad. Cuando revisamos la Trinidad, vamos a encontrar, por favor, avancen a la par, muchachos, que están en el tercer cielo, y ahí en el tercer cielo se olvidan que estamos aquí en la tierra. Estos muchachos son para premiarlos. Con qué se premia es otra cosa, ¿no? Dios el Padre es un Dios de verdad. Primero, en estos pasajes, Salmo 31:5, Dios es Dios de verdad. En Dios no cambia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y lo hará. La inmutabilidad de Dios es la garantía que su verdad es eterna, no cambia.
Dios el Padre es un Dios de verdad. Pero también encontramos que Dios el Hijo es verdad. Juan 14:6, un pasaje que todos conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino o yo soy una verdad. Yo soy el camino, definiendo de una manera clara que fuera de Él no hay verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, independiente del pensamiento o criterio. Tal vez podamos ser calificados, y de hecho lo somos, como fundamentalistas, que es una bonita palabra, por cierto, de las otras no les digo porque son feas, ¿no? En sentido de que somos cerrados, obcecados, torpes, fanáticos, etcétera. Pero, amado hermano, muchas veces quienes nos atacan así son realmente los obcecados. Porque si tú haces o pintas un cuadro de color negro y para ti es negro porque es negro, se parece a todos los colores negros que puedan existir en el mundo, y alguien viene y dice no, no es negro, es blanco, y las evidencias dicen es negro, pero se le ocurre a alguien decir es blanco. Entonces, ¿quién es el obcecado? ¿El que dice que es negro o el que dice que es blanco? La verdad está escrita, amado hermano, lo veremos en un momento. Está escrita claramente y sencillamente nosotros solamente declaramos lo que está escrito en la palabra. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es Espíritu de verdad, así es llamado, el Espíritu de verdad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son verdad. Y todo lo que han dicho o han hecho se basa en la verdad inmutable de Dios. Avanzando en esta línea de pensamiento, el Dios de verdad ha revelado su perfecta voluntad en la palabra escrita. Es decir, ¿cómo conozco la verdad de Dios? Es la pregunta detrás de esta afirmación. ¿Cómo puedo conocer la verdad absoluta? ¿Dónde encuentro la verdad? Poncio Pilato hizo una pregunta: ¿qué es la verdad? Encontramos en la palabra escrita la verdad revelada. Todo lo que Dios quería que supiéramos y todo lo que Dios quería que hiciéramos. Ahí está escrito. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Y en ella nosotros nos afirmamos. Ahora, para la iglesia del Señor en términos globales, nosotros consideramos la Biblia como la revelación de la verdad de Dios. Por lo tanto, la Biblia es la verdad absoluta. Cuando hacemos esta declaración, nosotros nos encontramos en un dilema, muchos cristianos nos encontramos en un dilema en no saber cómo defender esta verdad. Y no debiéramos ser como lo que se llama la fe del carbonero. La fe del carbonero es que a un hombre le preguntan: ¿qué crees tú? A un hombre cristiano, o a una mujer cristiana, a un muchacho cristiano, no importa. ¿Qué crees tú? Lo que cree mi pastor. Ajá. ¿Y tu pastor qué cree? Lo que creo yo. Entonces, esa es la fe del carbonero, una fe que no tiene convicciones. Y en esta primera etapa de esta serie, ¿cómo viviremos en este tiempo?, deseamos con todo nuestro corazón que se afirme en su mente primero y luego en su corazón el saber por qué la Biblia es la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y vamos a mostrar una serie de evidencias durante los 2 domingos siguientes, evidencias que demuestran de manera fehaciente de que la Biblia es lo que dice que es. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la Biblia tiene errores? ¿No? Hemos escuchado un montón de gente. Y mucha gente que repite sin saber qué es lo que dice. Porque si tú le preguntaras, muéstrame uno. No, tiene errores, pero muéstrame pues. Yo leo la Biblia, pero nunca he encontrado un error. Pero muéstrame dónde. No, es que yo he leído. ¿Dónde está? Esas son las fe de carbonero. ¿Me explico? Entonces nosotros quisiéramos que usted, amado hermano, tenga la convicción absoluta de que la Biblia es
la palabra de Dios. Porque eso permitirá defender su fe ante todo aquel que demande razón de nuestra confianza en la verdad de la palabra de Dios. Así que les animamos, amados hermanos, y a los que nos ven por las plataformas de la iglesia, a no perderse las siguientes reuniones que tendremos y seguiremos explicando las argumentaciones o las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que avancemos. La primera evidencia que encontramos es la afirmación que la Biblia dice de sí misma. Y esa es la primera evidencia que veremos hoy día. La siguiente semana estaremos viendo otras más. La Biblia afirma que es la verdad. Aquí encontramos un dilema, ¿no? Es como cuando a un delincuente lo capturan y el delincuente le pregunta al juez, ¿cómo se declara? ¿Y qué dice? Inocente. Pero las evidencias, ahí está la cámara de video, ahí están los testigos y ahí está la víctima que le dice, no, que inocente, mire, acá está la evidencia, este me robó, aquí están los testigos que vieron que me robaba y aquí estoy todo chancado y golpeado porque me hizo eso para robarme. Las evidencias muestran de que si lo que dice una persona es verdad o no. Entonces, afirmamos que la Biblia es verdad, que contiene la verdad absoluta. Y nosotros vamos a mostrarles, con la ayuda de Dios y de su Espíritu, que esta afirmación no es una afirmación teórica, poética o solamente palabra escrita porque a alguien se le antojó. Hay evidencias. Y la próxima semana les animo nuevamente. Vamos a ver la próxima semana, por ejemplo, las profecías. Y ustedes van a ver en pantalla un número, y va a faltar pantalla, ¿no? De cuánta posibilidad hay que se cumplan en Jesucristo las profecías que se han dado acerca de Él siglos antes que naciera. La profecía es una evidencia irrefutable de que la Biblia es lo que dice que es. Entonces, es la palabra inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia, como explicaremos en esta mañana. La Biblia declara que es inspirada por sí misma. Ahora, hay un autor que ya falleció, Parker, J.L. Parker, que no es el hombre araña por si acaso, porque Parker, el hombre araña. No, ese es un cristiano que ha muerto hace un tiempo atrás, un autor de muchos libros muy buenos acerca de la fe cristiana. Él decía, si fuera el diablo, mi meta más importante sería impedir que la gente profundice en la Biblia. Miren y es cierto. Miren, amados hermanos, pongamos un ejemplo práctico. Yo creo que casi todos leen la Biblia una vez al día, ¿no? Pero veamos esto. ¿No les pasa, como me pasa a mí, muchas veces, que cuando comenzamos a leer la Biblia, pareciera que cuando abre la Biblia hay un, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Un diazepam. Parecía que sale diazepam y los ojos comienzan a caerse y comenzamos a cabecear. ¿A cuánto nos pasa? Levanten la mano todos los que tenemos ese lío. Pero ¿se ha dado cuenta usted, querido hermano, que cierra su Biblia y ¿dónde está el sueño? Ahora, no es un asunto biológico. Es decir, que tu cuerpo está cansado y quiere dormir, sino que da sueño cuando uno justo va a leer la Biblia. Casi es universal este problema. Entonces es un problema de orden espiritual. Porque si, como dice este autor, el diablo lo que menos quiere
es que leamos la Biblia, porque Él sabe que por la palabra somos transformados. Él sabe que por la palabra somos confrontados. Él sabe que por la palabra somos consolados. Él sabe que por la palabra somos fortalecidos. Entonces nos quiere mantener en la ignorancia de la palabra, para que cuando venga el tiempo malo, nosotros nos quejemos de Dios. ¿Por qué me pasa esto? Pero si hubiésemos leído la palabra, sabríamos de que aunque no sepamos por qué nos pasa algo, sabremos que hay un propósito de Dios detrás de cada circunstancia y situación en nuestra vida cotidiana. Entonces, no le demos gusto al diablo. Y eso requiere disciplina, ¿saben ustedes? Una manera muy fácil de evitar que las moscas vuelen en nuestra cabeza cuando leemos la Biblia es sacudir la cabeza. Usted dice, no, haga la prueba. Y eso es para todo. Usted está estudiando los muchachos están estudiando para dar un examen y de repente se les ocurre, ay, ¿cómo estará fulano, sutano, mengano? O ¿qué hago para pasar de nivel de juego? Se nos va la mente, a todos, amados hermanos, se nos va la mente. La dama está ahí con su lectura bíblica, leyendo bien concentrada. ¿Y qué cocina hoy día? El enamorado está ahí leyendo la Biblia, 1 Corintios 13, el himno del amor. Y dice, uy, ¿qué estará haciendo él? Miren, una forma muy práctica y básica es que tú sacudas la cabeza. Hagan la prueba. No digo que hagan la prueba mientras están escuchando el mensaje, si no todos estarían moviendo la cabeza. Entonces, la palabra de Dios, volviendo al punto que hemos visto, es inspirada. Definamos lo que es inspiración. Porque a veces cuando decimos que es inspiración, podemos confundir el término y hablamos como cuando uno está enamorado y escribe sus poemas. ¿Cuántos casados escribieron un poema a su esposa? ¿Hay casados acá? ¿Sí? A ver, 2. Nadie más. 3. ¿Y ahora escriben? ¿Qué pasó? No sé en qué aniversario mi esposa me dijo, quiero que me regales un poema. Y como de poeta y loco todos tenemos un poco, escribí su poema y ahí lo ha puesto ahí en la pared, en un lugar visible. Yo miro y cada día que lo veo digo, voy a escribir otro. Y hasta ahora todavía no escribo. No, esa no es la inspiración de la Biblia, no es eso que uno piensa y hace algo, un poema o un libro o una novela como la del famoso Vargas Llosa. Yo leí La Guerra del Fin del Mundo, una obra bien grande, me capturó el argumento, muy bonito el argumento, cómo argumenta en idas y venidas, retrocesos y avances históricos, que uno si no sigue el argumento se pierde. Interesante, Vargas Llosa es un genio, inspirado hizo eso. No, esa no es la inspiración de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es? Miren, en la forma más sencilla que podríamos decir, es Dios guía a la mente de escritores elegidos para escribir, respetando la personalidad del autor, lo que Dios quería dar a conocer a la humanidad, preservándolos del error. Vamos a decirlo así, la inspiración de Dios es Dios que le da a los autores, 40 autores diferentes de la Biblia, le da lo que Él quiere que el hombre conozca. Y el hombre escribe lo que Dios le dice según su temperamento, según la situación, su propia personalidad. Por eso, por ejemplo, encontramos 4 evangelios. Y a veces leemos la misma historia en 1 o 2, en 2 o 3 evangelios y algunas en 4 evangelios, y como que cada uno le pone un matiz, le pone algo que se diferencia de otros. ¿Qué cosa es esto? No, Marcos escribió sobre la alimentación milagrosa desde su propia personalidad. Lucas, Mateo escribieron desde su propia personalidad. Pero si sumamos, encontramos de que no hay una contradicción entre los 4 relatos, sino sencillamente la riqueza que cada autor le pone a la historia que narra.
Entonces no es automatismo, no es que los autores escribieron mecánicamente, no, Dios hablando a un hombre y este hombre escribiendo de acuerdo a su propia personalidad. Por ejemplo, encontramos a Jeremías. Si Jeremías lo leemos, para llorando. Pero encontramos al profeta Ezequiel muy fuerte, su mensaje en comparación, en su forma, quiero decir, que escribe el profeta Jeremías o el profeta Isaías. Cada profeta con su propia personalidad, pero declarando lo que Dios dice en ella. Pero hay algo interesante en la inspiración de la palabra de Dios. La inspiración hace útil la palabra de Dios. Como es inspirado por Dios, es lo que Dios quiere que sepamos, es lo que Dios quiere que hagamos, es lo que Dios quiere que tengamos como convicción. ¿Para qué? ¿Para qué es útil la palabra de Dios, en otras palabras? Y vamos a encontrar 4 razones por las cuales nosotros debemos considerar la palabra de Dios como útil para uno. Ya hablamos de una utilidad. La palabra útil es provechoso, que uno saca ventaja de lo que uno hace. Entonces, diríamos así, perdemos cuando no leemos la palabra de Dios. Esto es más o menos así. Usted va, hay dos supermercados, uno al lado del otro. En este supermercado están vendiendo las peras a 3 soles. Y vas al otro supermercado y venden 2 kilos por 3 soles. ¿A cuál irías tú? A ver, pregunto a las mujeres. Porque los hombres, nada, no importa. ¿A cuál irían las damas? A 2 por 3. Entonces la dama va, examina las peras, porque eso es así. Uno escoge las peras y de repente uno está un poco chacatita, ya lo deja para el último. Entonces, ese es útil. Es hacer algo que saca provecho, que uno gana. Entonces, cuando leemos la Biblia, ganamos más de lo que nosotros nos imaginamos. No solamente es una lectura que llena nuestra mente, es una lectura que nos va a permitir vivir una vida satisfactoria de modo personal y de agrado a nuestro Dios. Veamos, es útil para enseñar. ¿Qué enseña la Biblia? En primer lugar, ¿quién es Dios? ¿Qué encontramos en la Escritura? ¿Quién es Dios? Dios es amor, por ejemplo. O sea, que Dios ama al hombre, a pesar de que el hombre no lo ame. Dios ama a sus hijos, a pesar que algunas veces como hijos no demostramos ese amor de respuesta a Dios. Encontramos en la Biblia que Dios es un Dios de ira. Pareciera contradictorio porque hemos enfatizado tanto el amor de Dios que nos olvidamos que Dios es ira. Pero no es la ira que uno tiene cuando el hijo nos saca del cuadro. Aquí los papás o las mamás saben de qué estoy hablando. El hijo a veces está haciendo ahí y dale. Y llega el momento en que explotamos. ¿Cuántos hemos caído en ese error? Nadie, alguno. No estamos para liberarnos, amados hermanos. Entonces, la ira nos gana. Y pensamos que cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos como nuestra ira emocional. No, la ira de Dios es la respuesta que Dios da al ser humano por rechazar su verdad. Y que no es de inmediato. No es de inmediato. Porque miren, si la ira de Dios fuera una respuesta emocional, cada vez que metemos la pata, disculpen el término, lo uso para entender, nos debería caer la ira de Dios. Pero se da cuenta que no. Y algunos cristianos, no de la IB Callao, porque la IB Callao es calidad, y al menos en este culto mucho mejor. No, ¿cuántos deberíamos estar ya esfumados, desaparecidos en el cielo o al menos en el purgatorio? No, el purgatorio no existe. Pero sin embargo, la ira de Dios se detuvo sobre nuestras vidas. Interesante. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Miren,
Dios creó al hombre a pesar que sabía que el hombre iba a pecar. Y como Dios sabía que el hombre iba a pecar, antes que pecara, proveyó el remedio, antes que hubiera la enfermedad. Es el Dios, es lo que Dios hace. Lo que Dios hace en nuestra vida hoy día, cada día. Dios al cuidado de tu vida. Aunque pareciera como que Dios se ha descuidado de ti porque me pasa de todo. Amado hermano, muchas cosas que nos pasan son resultado de nuestras decisiones, son resultado de nuestro estilo de vida. Ayer tuve un día malo que estuve con la presión, parecía sub y baja, ¿no? En el tiempo de oración parece que me bajó al suelo, luego se me subió. He tenido un día malo con la famosa presión arterial. Me medía la presión, todo eso. Ahora, ¿debido a qué? Sencillamente al estilo de vida que uno lleva, al estilo de alimentación que hemos tenido. Y a mi esposa dijo, verduras. Y a mí me encantan las verduras, por cierto. Pero si me ponen entre verduras y tallarín, ya sabe usted cuál escojo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos enfermos del estómago por abusar de ciertas comidas que sabemos que son dañinas? ¿O cuántos sufren del estómago porque no han perdonado? Porque la falta de perdón afecta. ¿Cuántos no se ha dado cuenta usted cuando tiene, algunos hablan de una cólera, pero esa cólera que se rompe el hígado, dice, y arde el estómago? El resentimiento es eso, una ira contenida que afecta tu estómago. Eso lo dicen los médicos, no lo dice Luis Meléndez. Entonces, ciertas dolencias que tenemos hoy en día son resultado de un estilo de vida. Ahora, amado hermano, ¿qué hace Dios en medio de una situación de la cual yo soy culpable? Nos acompaña, nos fortalece. Algunas veces por gracia nos sana. Ya sea de manera milagrosa o ya sea a través de la medicina. Y actúa en nuestras vidas. Actúa en nuestro diario vivir. El próximo domingo vamos a ser testigos de una pareja de esposos donde todo fue milagroso. Que milagro tras milagro en su vida. Vamos a ser testigos de una presentación de niños muy linda. No se pierda el próximo domingo en el tercer culto. Es precioso cómo Dios obra de manera milagrosa. Pero encontramos otros casos como el que veremos el domingo pasado, que han tenido que usar la ciencia para concebir un niño. O a otros ya, sin ciencia, solamente con pasión, vinieron nuestros hijos. No, cosas que pasan, amados hermanos. O sea, Dios nos acompaña en todo momento. Está con nosotros, aunque algunas veces pareciera que no, ahí está. La Biblia nos enseña qué espera Dios de nosotros. Lo que cada papá o mamá espera de sus hijos. ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Lo mejor que puedan dar. Amén. Yo creo que eso esperamos los padres de nuestros hijos, lo mejor que puedan dar. Entonces, es lo que Dios espera de usted y de mí, lo mejor que pueda dar. En segundo lugar, es útil para ayudar a vivir actitudes, conductas y reacciones ante la realidad de vida que tenemos que vivir. Como dije en el comienzo, ¿qué hacer si nos encontramos en un círculo donde todos hablan, cuentan chistes de diversos colores y tú estás allí? ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives en ese momento? Entonces ahí están los principios y ahí están el texto que comenzamos. No te dejes influenciar por ellos, tú influye en ellos. Y lo podemos hacer. La Biblia nos ayuda a cómo deben ser nuestras reacciones. Por ejemplo, los que somos padres. Bueno, mis hijos ya están grandes, pero los que tienen hijos todavía pequeños o adolescentes. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando nuestros hijos ya casi nos da ganas de sacrificarlos? ¿No? A veces ocurre eso, queridos papás. A veces nuestros hijos, pues,
nos debe hacer recordar que un día también fuimos hijos pequeños. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos? Padres, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desalienten o se desanimen. Amado hermano, qué interesante que se diga que los padres provocamos a ira. Ahora, recuerden ustedes cuando eran pequeños o niños ya un poquito de 9, 10, 11, 12, 15 años, ya no eran niños sino adolescentes, y de repente papá o de repente mamá les dio una cueriza, justa o injusta. ¿Te alegraste? ¡Ay, qué lindo, mi mamá me pega! Dale, mamá, dale. ¿Eso hicieron? ¿Qué hubo en el corazón? Y en algunos casos, no, hasta deseo de muerte de quien nos castigaba, de repente con violencia, de repente de manera injusta, etcétera, pero había una reacción. ¿Me estoy explicando? Entonces la Biblia nos da principios de cómo reaccionar. Dice, no provoques a ira a tus hijos. Pero me sacan del cuadro. Sí, pero la reacción va a ser más dañina de lo que nosotros podemos imaginar. Y volvemos a Génesis. No te pasará nada. Haz lo que tú quieras. Interesante. Avancemos y veamos dos cosas más. Es útil para corregir nuestros errores primero. Porque somos muy buenos para mirar los errores ajenos. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Arriba. También, ¿no? Somos campeones viendo errores ajenos. Y no solamente los vemos y muchas veces los condenamos. Pero qué difícil es ver nuestros errores. Yo cuando si me ven bien peinado, siempre digo esto, si me ven bien peinado es que mi esposa me peina. Y a veces ya Mari sabe que está aquí conmigo, 28 años casado con ella. Hay días en que estoy medio cruzado. También su pastor se cruza por si acaso. Entonces la esposa es así, ay, lindas son las damas. Peínate. Ya me peiné. Peínate. No te has peinado. ¿Hay casados acá? Casados, varones casados. ¿Viven más o menos así? Bueno, mejor no digan nada porque se crea un lío, ¿no? Entonces miren, la Biblia nos enseña a corregir un error que tenemos. Y la Biblia dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo les amó y se sacrificó por su iglesia. O sea, tengo que sacrificarme por amor a mi esposa. Eso dice la Biblia, no me mires mal. Pero eso dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos ayuda a corregir errores de relación o errores de conducta que podamos tener. La Biblia, la palabra de Dios, por eso es útil. Es útil, provechoso, como hemos dicho, o sea, vamos a ganar más. ¿Saben ustedes? Mejor lo dejemos ahí porque si no nos gana el tiempo. Pero lo voy a decir de todas maneras. ¿Saben ustedes, queridos hermanos casados, que en la medida en que nos sacrificamos por la esposa, las noches son más alegres de lo que usted puede imaginar? Ya con eso, al buen entendedor, pocas palabras. Ok. ¿Saben ustedes, queridos esposos, que las damas son acumuladores emocionales? Y de acuerdo a la colección emocional que ha llevado durante su día o durante su semana, determinan sus noches. Ok, dejémoslo allí porque algún día hablaremos de ello, porque es necesario. Finalmente, en cuarto lugar, es útil para entrenarnos. En estos días está pues muy reconocido el señor Gareca. No, que hasta lo consideran el mejor entrenador del mundo, cosa que no es cierto. Pero bueno, ahí dejémoslo. ¿Qué hace Gareca cuando el Perú juega?
Cuando lo vemos en la televisión, él está gritando, desesperado, mira, dando órdenes para allá, dando órdenes para acá, haciendo los cambios, etc. El entrenador no juega, el entrenador dice cómo jugar. La Biblia es un entrenador que nos dice cómo vivir una vida que agrade a Dios. A través de sus mandamientos positivos y a través de sus mandamientos negativos, Dios nos dice, mira, haz esto o no hagas aquello. Y cuando vivimos de esa manera, nosotros agradamos a Dios. ¿Usted ha visto cómo se portó el señor Cueva cuando metió el gol? Se fue corriendo ¿a quién? A su entrenador, lo abrazó y luego dice, ese es mi papá. Y bueno, son cosas de los deportistas. Entonces, el jugador hacía las cosas para agradar a su entrenador. Por eso se acerca a su entrenador a darle gracias por darle la oportunidad de hacer algo. Entonces, cuando vivimos de acuerdo a la dirección y a la voluntad de Dios, agradamos a Dios. Dios haya agrado en sus hijos. Avancemos para ir terminando en esta mañana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la tarea que nos corresponde? Leer la Biblia de modo habitual y enfocado en lo que leemos. Hace un momento decía de que muchas veces cuando leemos la Biblia, la mente divaga. Tenemos pensamientos encontrados mientras leemos la Biblia, se nos va la mente. Pero leer la Biblia de manera enfocada, de manera habitual, es decir, constante, y enfocándonos en lo que leemos, es esto, que uno lea y se concentre en lo que está haciendo. Que espante las moscas de pensamiento que se nos quieren meter y leamos concentrados en lo que leemos. Yo leía una historia de Yamamoto, el almirante que hizo el famoso bombardeo en Pearl Harbor, y era un genio en matemáticas. Y en su relato decía que cuando él estudiaba en las noches, y él se iba quitando la ropa en la medida en que avanzaba la noche para que el frío lo mantuviera despierto y pudiera concentrarse en la lección que estaba estudiando, etc. Enfocarse implica esto, que nos despojemos de aquellos pensamientos, de aquellas cosas que tenemos en la cabeza, que se meten en la cabeza mientras uno va leyendo la palabra de Dios. Y hay un ejercicio bien fácil para que se espanten las moscas que nos quieren confundir cuando estamos leyendo la Biblia o cualquier cosa. No solamente la Biblia. Los muchachos cuando estudian, a veces se le cruzan los pensamientos. Esto es útil para todo. Es el sencillo ejercicio de mover la cabeza, de sacudir la cabeza. Así de simple. Tú estás estudiando la palabra o estudiando cualquier curso que vas a dar examen y se te mete cualquier cosa en la cabeza, sacude la cabeza. Y verás que el pensamiento vuelve a su punto. No lo voy a decir aquí que sacuden la cabeza cuando son entretenidos con pensamientos, porque si no estarían todos moviendo la cabeza. Leamos la Biblia. Dejemos que la verdad absoluta de Dios vaya entrando primero en nuestra mente, porque es la puerta de entrada, nuestra mente. Cuando escuchamos o leemos la palabra, la verdad entra a nuestra mente. Y ahí entran los procesos. Lo que entra en nuestra mente se convierte primero en un conocimiento. O sea, conocemos algo acerca de. Y ese conocimiento, si nosotros lo procesamos a través de nuestro diario vivir, se convertirá en una convicción. Y esa convicción determinará nuestra conducta. No basta el conocimiento. Porque miren, muchos de nosotros conocemos que el pellejito de pollos Rockies es riquísimo. Amén. Riquísimo, madre hermana. Ahí está el sabor y el gusto. Pero todos sabemos que es malo y dañino para nuestra salud. Pero así
sabiendo que es malo y dañino, échale caliche al chancho. La verdad de Dios, primero es conocimiento, que muchas veces no aplicamos a nuestra vida cotidiana. Pero en la medida en que perseveramos, ese conocimiento se convertirá en convicción. Y cuando la palabra de Dios se convierte en convicción, no comerás pellejito de pollo. ¿Me explico? No dejemos de leer la palabra. La próxima semana continuaremos con otras evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que los animamos a visitarnos, a acompañarnos, y los hermanos que están en las plataformas de la IBE Callao, síganos el próximo domingo. Puestos en pie, por favor, si fueran tan amables. Hagamos una oración. Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gloria y honra por tu bondad y por tu misericordia. Le damos a ti, Padre, toda gloria por permitirnos exponer tu palabra para que ella se convierta en la espada que penetre en la mente y el corazón de cada uno de los que hoy día estamos reunidos. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias. Oramos en esta mañana que esta palabra pueda grabarse en el corazón de cada uno de tus hijos y establecerse como un conocimiento que luego se convierta en convicción, y esa convicción pueda organizar su vida de manera cotidiana. En esta mañana queremos orar por nuestra hermana Margarita, para que tú pongas tu mano sobre ella, sostengas su vida y tu voluntad perfecta sea hecha en ella. Ayuda a sus hijos a que confiando en ti, esperen tu voluntad. Te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre. Amén y amén.